¿Indicador? Sí, es un buen indicador, sobre todo el oficial, porque está muy por debajo de la banda superior y eso de alguna manera le da la flexibilidad al Banco Central para manejar el tipo de cambio, pero que hay que entender esto, en la medida que el Banco Central compre dólares como lo hizo, vuelvo a repetir, octava jornada consecutiva, va a bajar el tipo de cambio, también está bajando la tasa de interés, 35 a 38% hoy, pero seguramente va a bajar más, y eso evidentemente tiene que ver con la fase 4 del programa económico instrumentado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía. Agustín. Es tal cual lo que estás diciendo. Para mí estamos en una zona de tranquilidad mucho mayor que la del año pasado. El año pasado fue un año electoral, fue muy complicado, mucha volatilidad, hubo una corrida contra el peso y por eso la demanda de pesos cayó, la demanda de dólares subía. Pero si miramos el año entero, finalmente el que apostó al dólar perdió, ¿no? Y el que estuvo en pesos y se mantuvo en pesos en plazos fijos o en bonos del gobierno o en lo que fuera, le fue mejor. Claro. Los que estaban endeudados en pesos con tasas de interés muy altas, esos sufrieron. Entonces ahora me parece que vamos a encarar una parte diferente. Pero sí creo que es un año donde va a ser fundamental la reforma laboral, que probablemente no va a salir el 100% de lo que a mí me gustaría. Yo le hubiera puesto, por ejemplo, un techo a la indemnización por despidos, porque es algo fundamental que requieren las pymes. Para la gran empresa no le va a significar un cambio importante. Una pyme puede quebrar frente a un juicio laboral. Entonces ahí se pierden empleos y demás. Vas a tener un país que va a estar produciendo, vas a tener un país creciendo, va a haber sectores que van a producir muy fuerte, pero la gran pregunta es si eso va a crear empleo. Yo creo que sí, que va a crear empleo, sobre todo en el sector de la construcción, cuando bajen mucho más las tasas de interés y aparezca el crédito a largo plazo. Y Management and Fit publicó una encuesta, ahí la vamos a ver, y Lara Uiburu es de esta justamente empresa, esta consultora, sobre cómo evaluás tu situación económica personal. Y ahí está el análisis, ¿no? Muy buena, bueno, en realidad muy buena, 4%. Buena, 26,8, 33,9 regular, mala, 23,7, muy mala, 11,5 y ya está, ¿no? No contesta. Esto diciembre del 25. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, eso se contrapone, esa situación económica personal también se contrapone con las otras preguntas que tienen que ver con cómo evalúan la situación del país y cómo evalúan que van a estar dentro de un año, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Y ahí lo que sabemos es que la evaluación de la situación general del país presente es muy mala, o es mala, ¿no? El 47% cree que está entre muy mala y mala la situación general del país y se contrapone con este casi 30, 30 y 30, ¿no? 30 cree que está bien o muy bien, 30 cree que está regular y 30 considera que está mal a nivel personal. Pero después cuando vamos a preguntar por el futuro, cómo creen que van a estar dentro de un año, esto fue un dato que se sostuvo sistemáticamente durante todo el año, ¿sí? Por encima del 40%. En diciembre el 45,5% creía que iba a estar mejor dentro de un año. O sea, la situación durante todo el 2025, exacto, ha sido de mucha expectativa de mejora en el futuro. Una especie de ajuste con propósito, ¿no? Me ajusto en el presente, también este dato que se sostuvo desde mayo, 8 de cada 10 recortando hábitos de consumo, ¿no? Que también se miran en el espejo de esta evaluación de la situación personal negativa, pero creyendo que dentro de un año van a estar mejor. De hecho, cuando les preguntamos cuánto tiempo le dan al gobierno nacional para la mejora de la economía, también pasa lo mismo. El 37% considera que la economía va a mejorar en un año o más. O sea, hay una esperanza respecto del futuro que se sostiene todavía. Lara, ahí cuando hacen esta comparación, siempre uno tiene que hacer en referencia, yo digo muy malo, bueno, muy malo con respecto a qué. Entonces yo te preguntaría, ¿es muy mala con respecto a qué? ¿Cuál es el patrón de medición? Bueno, la otra pregunta que hicimos en diciembre, y que la hacemos todos los diciembres, tiene que ver con cómo llegás a fin de año. ¿Llegás mejor o peor que el año pasado? ¿Cómo evaluás que fue este año y llegás a fin de año? Y ahí también, ¿no? Más del 45% nos dice, llego peor a este diciembre de lo que estaba en diciembre del año pasado.
Entonces, lo que hay es una percepción respecto de la economía que es bastante acuciante para las personas y para las familias. Eso se refleja en todas las preguntas que hacemos. También les preguntamos si se iban a ir de vacaciones y 7 de cada 10 nos dicen que no se fueron y no tienen pensado ir, y el principal argumento de por qué no se van a ir es económico, es la falta de dinero. Pero eso, de nuevo, no impacta ni en la gestión del gobierno nacional, ni en la imagen del presidente, ni en la expectativa de futuro. Y hay una imagen más sobre justamente, ¿no?, la percepción de los dirigentes, ¿no? Dirigentes nacionales. Y ahí que vemos, está Milei arriba de todo. Como todo el año, durante todo el 2025. Sigue Bullrich, perdón. Sí. Sigue Santilli, Adorni y el gobernador de Chubut, Nacho Torres. Ahora, entre Milei y Bullrich hay mucha diferencia con respecto al tercero, ¿no? Hay bastante diferencia. 39,9, está muy cerquito, y a 29, ¿no? 3 de Santilli. Estamos hablando a favor, ¿no es cierto? Sí, están ordenados por diferencial, diferencial entre negativa y positiva. El presidente Javier Milei y la ministra, bueno, ahora senadora, han sido siempre los que han liderado durante todo el año las imágenes positivas. De hecho, el presidente solamente en un mes, en el mes de octubre, si mal no recuerdo, rompió el piso del 40% y estuvo en 38 y pico de imagen positiva, y después de las elecciones volvió a repuntar su imagen positiva. ¿Qué pensás, Agustín, de estas imágenes que nos brinda un encuestador importante como Management Alfit? Bueno, solo hay que entender que Argentina viene una larguísima decadencia. La Argentina viene cayendo, tuvo un pico en el 2011, del 2011 para acá los salarios estaban en picada para abajo. Empiezan a rebotar en el 2024. Así que recién ahora estamos empezando a mejorar, y no todos por igual. Por ejemplo, los salarios que más mejoraron son los que peor estaban. Son los salarios del sector informal. En los que menos mejoraron, que en realidad todavía están muy abajo de lo que deberían estar, son los empleados públicos. Ahora, esto tiene un sentido, creo yo, de lógica económica, cuando tenés un exceso enorme de cantidad de empleados públicos en los 3 niveles. Singapur, durante 30 años, dejó los salarios públicos un 20% por debajo de los salarios privados, como un incentivo para que la gente pase al sector privado, que busque un trabajo productivo. Que de algún modo es lo mismo que está pasando en este gobierno, ¿no? Yo creo que está con la misma idea este gobierno, que porque es hay que lograr que la Argentina sea productiva. La forma de que un país sea rico es producir más riqueza. Pero la pregunta es, ¿cómo producir más riqueza? Con el Estado no. Producís con más empresas, con más gente trabajando en el sector privado. Y eso creo que es lo que se viene. Se viene un país totalmente distinto al de los últimos 80 años. Y con la economía creciendo, ¿no? Con la economía creciendo, pero va a ser un proceso Lo que hay que decir que tanto data. 2024 como 2025, hace mucho tiempo, 2 años consecutivos, la economía argentina crece a una tasa aproximadamente el PBI del 4,5 al 5%, hace muchísimo tiempo, y si se da en el 2026 también, hace muchísimo tiempo que no hay un proceso de crecimiento de la economía argentina de 3 años consecutivos. Tenés que remontar prácticamente al plan de convertibilidad. Claro. Sí, y yo espero que sea mucho más largo, porque después viene la parte más interesante, que va a ser la minería desatándose, que está totalmente frenada. Vaca Muerta ya está desatándose, y después va a venir la inteligencia artificial, los data centers en el sur, y eso va a ser una inversión de 25.000 millones de dólares, y es algo nuevo que nunca ha hecho la Argentina. Entonces ahí hay cosas que van a ocurrir, potenciales que son fascinantes, pero ya están firmados, como ya empiezan a ser concretas. La expectativa quizás está sostenida sobre eso, ¿no? Sobre estas cosas que estamos conversando. Son expectativas más sostenidas, me parece, por el lado de la inversión que por el consumo. Es la primera vez que la Argentina empieza a ver, y es la por el RIGI, por adelante. ejemplo, hay 25.000 millones de dólares ya prometidos de inversión. Y ahí es interesante, perdón, ¿no? El corte por edad en estos datos es interesante. Esa expectativa, sí, los jóvenes. Sube en los menores de 40 años, especialmente los varones, pero suben los menores de 40 años. Y que además no esperan que el Estado los salve. Claro. Saben que van a tener que conseguir mecanismo. sus cosas acá, con el celular, con buscar nuevas formas de trabajo, de marketing, lo que sea. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias. ¿Qué pasó, Fátima? ¿Un horror en un jardín? Contanos. Buenas tardes, noches ya. ¿Cómo les va?